tendencia, detender, propender, inclinación o fines, pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BAElige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejan engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición. Hola, muy buenos días, comenzamos Tendencia, 7 minutos pasan de las 8 de la mañana, 14 grados 9 la temperatura actual en Buenos Aires, llueve en la ciudad. Y no en este preciso momento en el centro, pero llueve. No falta la verdad. Pero llueve. No estás viéndolo ahora, right now. Qué linda vista que tenés hoy, particularmente, no solo por mí, que me tenés enfrente, sino por que en Cadena Eco Radio, yo también tengo muy linda vista, porque lo tengo a José Venturini a mi derecha, y como soy medio Néstor, lo tengo a Javier a mi izquierda, y bueno, no me queda otra cosa que Cecilia ayer usted de enfrente. Sí. La maltrato un ratito, pero porque hoy vamos a tener un programa especialmente dedicado a bien tratar a las mujeres. Y ¿no? por eso ya tenés que maltratarme de entrada. Para compensar un rato. Listo. ¿A quién vamos a tener de invitada hoy, Ceci? A Carla Pitiot, diputada del Frente Renovador. Bueno, yo tengo la más linda vista, eso es la verdad, que es usted, Cecilia ayer, pero usted tiene a mi espalda la vista de la ciudad de Buenos Aires. Sí, con un cielo gris, plata en la parte superior y luego va en degradé hacia un blanco y vuelve a pasar a un gris clarito. Qué lindo, gris plata. Estuviste como una Alfonsina Storni.
Claro. No en sus finales, ¿no? No. Pero, Esperemos que no sean iguales. En plena momento de apogeo poesístico. 17 grados la máxima para hoy y probabilidad de lluvias y tormentas durante todo el día, de hoy y de mañana. Che, no se mete el ruido, ¿no? Porque hay mucho ruido. El avión, no sé, yo lo escucho, pero... No, debe estar bien. Afuera está bien, ¿no? Sí, estamos bien nosotros. Javi mueve la cabeza cual muñequito de los perritos del taxi. Que un o del poquito auto. entra, un poquito que haga no. así, como Ahora vamos sí. a cerrar. Lo que pasa es que estábamos refrescando y ventilando el estudio de Cadena Eco. Bueno. Hay que ventilar, ¿viste? Ahora porque ya estamos cerca del invierno con la gripe, si no... Qué susto. Pensé que ibas a decir alguna cosa que nos iba a traer problemas con los vecinos. No. Ventilar, porque viste, esta gente. No, porque digo que mucha gente pasa por los estudios de las radios, se concentran los gérmenes, hay que ventilar. Ah, mira. Y esto calculo que ayudará, ¿no? Y esto ayuda a enfermarse. Claro, los micrófonos tienen un capuchón. Un capuchón, que como que es de felpa, no sé qué es esto. De goma espuma. Y, no sé, capaz tiene pinta esto de agarrar los gérmenes. Terrible. ¿No? Se quedan ahí como guardados. Todo tenés acá. Qué lindo. Sí. Ahora le voy a dar una lamida al capuchón. ¡Ay, qué asco! Bueno, estas imágenes lindas que les regalamos a la mañana, cuando son las 8 y 9, es para compensar algunas noticias más importantes y serias, ¿no? ¿Vos tenés ahí la entera? No, te robé todo. No. ¿Hacemos un repaso breve? No tengo. Bueno, ¿Tenés ganas? dale. Tenemos página 12 que hace mención. A ver, vamos a tomar el examen rock and rollero del día a Cecilia. Tira para arriba, tira. Tema de... ¿Qué grupo? No, venías tan bien. No te lo hice a propósito. Me lo haces a propósito. No, te juro por Dios. Sabes que no relaciono temas con nombres. Pero... Dale. Miguel Teos. Ahí está, Teos. El grupo es Bien, Bien, Zaffaroni. Ahí está. Bueno, no es Zaffaroni, pero es otro juez. El nombre, lo que cantaba Cecilia, en realidad, es lo que dice también la tapa de página 12. Dice, tirá para arriba, tirá. Sí. ¿Cómo el es cambista brasileño encargado de pagar las coimas de Odebrecht redobló sus denuncias contra el jefe de los espías argentinos. Aseguró ante la justicia que no solo mandó a la cuenta suiza de Arribas las 5 transferencias ya conocidas, sino 5 más. Y que la suma total no fue de $600.000, sino 850.000. También La Nación hace referencia a esto, dice un testigo clave del Lavajato. No sabe cómo se dice en portugués. Sí. Contradijo a Arribas. Viste que los portugueses hablan raro, los brasileiros sobre todo. Por ejemplo, una vez fui a comprar había discos en ese momento. ¿Sabés lo que es un disco? Sí, una cosa así grande. Sí, porque lo sé. Sos muy chiquita. No, pero los conozco, los discos. En mi época nada más había discos, ¿no? No de pasta claro, tampoco, vos sos pero de esa época. Los LP eran, claro. Yo cuando nací estaban los cassettes. No, cassette también, sí. Pero había discos y cassettes. Tenían los discos. Bueno, yo era socio de un lugar que se llamaba el Centro Cultural del Disco, que quedaba en Avenida Rivadavia y Rojas. Ese nombre. Sí, tenía mucha publicidad. Y ahí vendían discos, ¿no? Y vos te hacías socio y pagás un poquito menos los discos. Mira. Una cosa medio extraña, después cerró porque se fundió. Bueno, y una vez fui a comprar un disco de Pink Floyd a Brasil, en Brasil estaba, ¿no? Entonces le digo, bueno, me da un disco de Pink Floyd, no sé qué. Y me miraron con cara como diciendo, ¿qué me está pidiendo este hombre? ¿No? Entonces, Pink Floyd, no era muy difícil, aparte era en inglés, Pink Floyd. Pero no sabía inglés el señor. No era que no sabía inglés, es que en portugués era Pinky Floydchi. Por eso, claro, hasta lo que cambian, le señalé el disco con los ladrillos. Ese le digo, ese. Ah, Pinky Floydchi, me dice. Como diciendo, Nabo, claro. Hubieras hablado. Me hubiera dicho bien el nombre. Ahora bien. Bueno, un testigo clave del Lavajato, andás a ver cómo, Lavajato contradijo a Arribas. Odebrecht dice, bueno, una nota con Adamun que habla sobre el operador brasileño, Leandro Meirelles, y el testigo Leonardo, testigo clave de este caso, la investigación por corrupción que sacude al país vecino, declaró ayer ante la justicia argentina que transfirió cerca de $850.000 a favor del actual jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, y afirmó que los giros correspondían al pago de coimas provenientes de las constructoras Odebrecht y OAS. Contradijo así la explicación de Arribas, sobreseído por el juez
federal Rodolfo Canicoba Corral, y él sostuvo siempre que recibió un giro de $70.000 en 2013 por la venta de bienes muebles. La verdad que un testigo clave que contradice a Rivas y genera un ruido increíble en este tema. Obviamente también el diario Clarín, con más espectacularidad en cuanto a la dedicación de tamaño de la nota, dedica también al caso Odebrecht una buena parte de su portada. Un financista de Brasil insiste en vincular al jefe de la AFI con pago de coimas, una derivación sensible de este caso Odebrecht. Leonardo Meireles, un cambista que está preso y ligado a la constructora brasileña, declaró por videoconferencia ante la justicia argentina en una causa que se le sigue al exministro Julio De Vido. Es quien había mencionado pagos a cuentas en Suiza del titular de la AFI, Gustavo Arriba. Esa investigación que luego fue desestimada. Ayer insistió en que son 10 giros por $850.000. En el gobierno dicen que esto es una calumnia. Tema, no sé si el cronista se hace eco de esto. No, ni el cronista ni ámbito financiero. Bueno, para estos diarios económicos... En ámbito solamente hay un pequeño titulito que dice: arrepentido brasileño volvió a complicar a Rivas. Está bien, y te llama a leer la nota. Bueno, Inside. Es sin duda con más o menos intensidad la nota que han seguido todos los temas, no, todos los diarios. Es el tema que han seguido todos los diarios, porque realmente genera muchísimo ruido, ¿no? Es bastante grave. Bueno, mira, nosotros hemos hecho alguna nota sobre esto, ¿no? Sobre la gente que venía de Siria y se instalaba aquí en la Argentina. Hay una nota triste, ¿no? Que se están queriendo volver, ¿no? Sí, dice una familia, dice que no se adaptó a la Argentina y que se vuelve, se vuelve a Siria. Hace 4 meses huyeron de la guerra y se instalaron en Córdoba. Pero en la provincia los asaltaron, no consiguieron trabajo. Ayer emprendieron la vuelta a Alepo, donde la violencia lleva 7 años y más de 300.000 muertos. Y claro, si encima te vas de tu país y te roban en el otro lugar. Sí. Y además es mucho cambio cultural seguramente, ¿no? Sí, creo que no te bancas eso. Y aparte, bueno, son una distancia muy grande y la familia queda allá, ¿no? Sí, es un desarraigo terrible, no saber qué han pasado. Sí, porque no es por gusto, sino porque la estás viviendo en una guerra constante. Sí. Aparte guerra que se ha llevado puesto a muchos civiles. ¿Eso sale en algún lado más? No. Lo de No sé, ahí en tu otro diario. No, acá no. No, por eso. Pensé que lo habías visto, como dijiste. No, lo habías visto ayer lo había visto en algún lado. En algún lado. Bueno, algunos temas relacionados con la Feria del Libro, también libros, por ejemplo, hay nuevas tendencias. Libros para youtubers, por ejemplo, ¿no? Ahora están muy de moda. ¿Cómo estos son los libros para youtubers? Y los libros para youtubers yo tuve oportunidad de verlos. Son libros que, bueno, de alguna manera no están mal, porque acercan a los chicos a la literatura, por ahí chicos que de otra forma no se acercan, ¿no? El otro día hablábamos acá con la gente del Museo del Humor, como mucha gente y chicos, sobre todo adolescentes, se acercan a la historia de una forma más simpática vía historietas. Sí. Y la verdad que si uno tiene que tener en cuenta que hay un dibujante en las historietas y hay un guionista. El guionista tranquilamente puede ser un escritor de novelas, ¿no? Lo que pasa es que después, bueno, sus historias son ilustradas justamente. Y bueno, es una forma amable de acercarse también a la historia. En el caso de estos youtubers, entra un poco más en discusión porque son los mismos youtubers o algún escritor fantasma que les escribe libros en función de las cosas que hacen ellos cotidianamente en las redes sociales. Deben ser muy interesantes. La verdad que no, es bastante pavo, te diría. Pero bueno, el hecho de tener un libro en la mano, ya el solo hecho de que el chico se empiece a acostumbrar a tener un libro en la mano y a leer y no a interactuar con las redes y eso, y volver a esa cultura del libro, aunque sea por esta ventana medio especial, me parece que está bueno en ese sentido. Así que bueno, y tienen muchas ventas. Y la verdad que son libros muy... que no le busque demasiado contenido, ¿no? No, la realidad es esa, son libros bastante... No sé, ni se me ocurre cómo manejar. Cuentan cosas de la vida cotidiana, capaz. ¿O no? Sí, claro, sí. O los mismos chicos, los mismos youtubers, digamos, que se meten en aventuras. En vez de inventar personajes de ficción, son los mismos youtubers que, de alguna manera, ficcionados, viven algunas aventuras que no son tampoco las grandes aventuras. Elige tu propio youtuber. Claro, sí, no sé. La verdad que, bueno. Pero es una forma, veámoslo por el lado bueno, de que los chicos se acerquen a los libros y por ahí se les va
se les va pegando. La verdad que el cambio cultural es tan grande que no se sabe tampoco por dónde se va a disparar. No. Así que bueno, pero la realidad es que en la Feria del Libro se demostró cómo las editoriales que están publicando este tipo de libros son como una especie de hit o el motor de las ventas, como dice Clarín en la etapa de hoy en la feria, ¿no? Bueno, obviamente siempre novelas románticas, sagas de ciencia ficción o dramas juveniles son los otros temas, sí, que están arrasando también. Mira, uno de los bestsellers es Por 13 razones, que se popularizó como serie en Netflix. Ah, sí, la serie que estoy viendo. Claro, 13 razones. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Zero Reason Why, ¿no? Algo así. 13 Reasons Why. Sí, que es una chica que Una por chica bullying, que ¿no? se suicidó, sí. Y entonces dejó grabados cassettes en donde va explicando los por qué. Sí. Y quiénes fueron los culpables de llevarla al suicidio. Sí, tiene un buen mensaje en función de que habla del tema del bullying. Del bullying. Tengo idea, Sí. ¿no? Sí. Mi hija la estaba mirando y me dijo que estaba buena en ese sentido. Bueno, son algunos de los títulos del día de hoy, algunos más y otros menos importantes, y vamos a conversar con ellos con nuestra invitada del día de hoy. Carla Pitiot, diputada del Frente Renovador de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué decís, Carla? Gracias por venir. ¿Cómo andan? Bien, Buen por día. suerte. Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Siempre es lindo venir. Sí, aparte con la vista que tenemos, ¿no? Yo decía que yo tengo muy buena vista porque la tengo a Cecilia enfrente y ella tiene buena vista porque tiene Exacto, la y a ciudad mí de me Buenos tocó la Aires. vista que tiene La Cecilia. vista de la ciudad de Buenos Aires. Muy linda, sí. ¿De dónde venís? ¿Vivís acá en Capital? Yo vivo en Capital hace más de 25 años. Sí. Vine desde Trelew, Chubut, Ujú. a estudiar a Buenos Aires por una cuestión de necesidad de encontrar la profesión que yo quería, que era ser abogada. ¿Terminaste y el colegio allá y viniste terminé para acá? ya, de hecho tengo muchos amigos que están viviendo en Chubut, dos amigas que están viviendo en Santa Cruz, docentes, así que pasándola bastante mal ahí con toda la situación que está atravesando Santa Cruz. Antes de ayer me comunicaba con ellas. Mi papá sigue viviendo en Trelew, con lo cual me sigue atando algo a la ciudad a Chubut, Sí. pero todos mis hermanos somos 4, vivimos acá los 4 en Buenos Aires y vinimos a estudiar y ya nos quedamos y nos radicamos acá. ¿Volvés de vez en cuando a visitar a los Sí, padres o todos vienen para acá a visitar? En realidad papá viene más que nosotros vamos para allá por un tema de las actividades. Claro. Y ahora es como que me estoy reconciliando un poquitito con Chubut en el sentido de extrañar un poco. Cuando yo ¿Te vine a adaptaste estudiar, me adapté muy rápido por muchas cosas. Una, porque no tenía una facultad de ciencias jurídicas allá. Claro. O sea que también era venir a Buenos Aires o ir a La Plata a estudiar. Y por otro lado, justo había fallecido mi mamá un año antes que yo me viniera acá a estudiar, yo tenía 17 años. Sí. Como que no tenía ganas de volver y cada vez que volvía era... Revolver todo eso, ¿no? Sí, me Claro. costaba mucho y pasaron muchos años para reconciliarme también con eso y no seguir relacionando Trelew con ese momento de mi vida, feo, pero claro. sí empezar a relacionarlo con otros momentos de mi vida muy lindos, porque tuve la verdad que una niñez fantástica con mamá, papá y mis hermanos. Cuando uno tiene muchos hermanos está bueno eso porque pasás y compartís, y hoy de grandes tenemos muchas cosas también para recordar y para compartir, así que bueno. ¿Y tus padres estaban metidos en la Sí, política? papá de hecho es un hombre político, ya se retiró, pero fue intendente de la ciudad de Trelew. ¿Por qué partido? Por el Partido Justicialista. ¿En qué época? En la época, en el último gobierno de Perón, él Sí. trabajaba en la municipalidad en obras públicas. Mi Ajá. papá es ingeniero industrial, así que es un especialista en temas de obras públicas. Por supuesto, siempre nos cuenta que esa noche del golpe militar, lo llamaron por teléfono y le dijeron venga a retirar sus cosas de su despacho y le propusieron que se quedara, el gobierno militar entrante le propusieron que se quedara porque había obras, por supuesto, a seguir realizando. Claro. Papá dijo, prefiero vivir en un caño que seguir acá. Así que, y después, bueno, peleó por la vuelta a la democracia con muchos de los que hoy, por ejemplo, con el actual gobernador de la provincia de Chubut, que es Mario Das Neves, militaron mucho. Yo recuerdo esas reuniones anteriores, o sea, eran reuniones un poco secretas, Claro, y eso vos eras chica. a nosotros nos parecía que era todo
una aventura. Que ibas a la primaria en esa época. Y yo soy del 73, así que pensá que yo tenía 9 años, 8 años. Me acuerdo mucho del 82, porque fue el tema de las Malvinas. Y se reunían en un lugar así como si fuese un negocio, un kiosco. Abajo había un lugar y estaba... Lo que sí me acuerdo es mucho pucho, ¿viste? Fumaban todos y en ese momento no había mucho respeto por el tema si había chicos y espacios cerrados. Y era para nosotros una aventura que nuestros padres se juntaran a hablar de política y tal. Obviamente yo no participaba, pero uno le va quedando en el oído todas esas cuestiones. Y mamá también militante del peronismo. Ella más abocada por un tema de decisión familiar, que había que distribuirse las tareas, y se quedó más con la parte familiar y docente. Mamá estudió filosofía y hacía más actividad social, y lo llevaba a mi viejo a hacer más lo social y lo metió más en la política desde lo social. Y bueno, y después juntos transitaron el camino de la democracia. Papá perdió en el 83 la intendencia, pero yo siempre recuerdo... Se lo llevó la ola radical. Claro, que estaba feliz de la vida de que había vuelto... Le digo, ¿por qué estás contento? Le decía yo con mis 10 años. Aparte Río Negro es una provincia que... Chubut. Perdón, claro. Pero Chubut también siempre fue peronista. Fue radical, claro, hasta que además volvió con Mario es como que rompió la racha, con Mario Das Neves. Y después sí, tuvo su revancha en el 87 y fue intendente, después fue diputado provincial, después trabajó acá con Mario en la aduana, así que siempre, y asesor, así que bueno, siempre vinculados con la política. ¿Y vos cuando llegaste a Buenos Aires enseguida empezaste la militancia me costó mucho. Universitaria sí, pero en El Salvador, entonces al ser una universidad privada es como que era más selecta y había, pero sí me metí enseguida y estuve en la comisión directiva de las elecciones, me metí. Lo que me costó mucho fue intentar, lo que hice en la juventud peronista de acá, porque era un mundo muy desconocido. Yo había venido una sola vez a Buenos Aires en toda mi vida, o sea, era para mí un mundo nuevo y además yo quería estudiar y me quería recibir, es como que tenía en eso muy, muy claro para también poder ayudar a mis hermanos para que se vinieran a estudiar acá. Y difícil militar en Capital. Muy difícil, yo lo veía para alguien peronista, digamos. Claro, yo lo veía como un lugar muy hostil, era muy difícil, y empecé a militar en el gremialismo. O sea, cuando ingreso en la Auditoría General de la Nación en el 94, fines del 93, principios del 94, que recién se había creado la auditoría, era todo muy nuevo, nadie sabía si era Contraloría, auditoría con la ley de administración. Sí, no había una financiera. Ley clara, era muy reciente la ley de administración, se había terminado el Tribunal de Cuentas. Faltan cosas, ¿no? Y todavía faltan cosas por definir, de hecho mi tarea, ojalá que lo pueda cumplir en mi mandato, poder instaurar la necesidad de la reforma. Hubo muchos proyectos de ley. Muchísimos y de muchos espacios, sobre todo tengo que reconocer de los espacios de la coalición cívica, de Manuel Garrido desde el radicalismo, de Stolbizer. ¿Por qué se paran? Porque digo, es normalizar el funcionamiento. Te doy mi debe haber algo. Y mi opinión por algo van al hoy cajón, más política que técnica. Es un tema de distribución de cargos, o sea, se paran y se focalizan, no ven todo el proyecto y los espacios políticos y los bloques, no digo los técnicos lo quieren hacer, pero se focalizan en la distribución de los cargos y de las fuerzas, porque se empieza a plantear más el debate sobre cómo... ¿Cuántos contratos me van a tocar a mí? O cuántos auditores o la distribución, si realmente está determinado en que queden los 7 auditores, hoy hay 7, 3 decididos o designados por el Senado, 3 designados por diputados y repartidos de las fuerzas. Claro, pero no lo dice la ley que están distribuidos por las fuerzas, solo habla de que el presidente de la auditoría tiene que ser de la oposición. Entonces todo lo demás queda a consensos parlamentarios, que en esta última composición del colegio la verdad que se dio bastante equitativo, porque de hecho nosotros del Frente Renovador logramos tener un auditor general que es Gabriel Miura, pero la verdad que fue porque hubo consensos y porque hay una distribución de fuerzas en el Congreso que se dio para que así sea el año pasado. Este año está un poco más tirante la cosa en el Congreso. Y por ejemplo cuando estaba Leandro Espuy en la auditoría,
tenía abajo que la mayoría del Frente para la Victoria. Claro, por eso mismo se trababan muchas de las auditorías que... Muchas se trababan y además había mucho juego político de intencionalidades cuando había buenas intenciones. Eso es lo que también te pasa, porque los informes son técnicos. El tema es que lo movés, no lo movés, se dilata la auditoría. Sí, de hecho la auditoría levantó el perfil por el perfil propio de Leandro. Técnico de Leandro después... y por su perfil también muy allegado a las organizaciones de la sociedad civil. Porque lo que hay que también reconocerle a las ONG es toda aquella impronta y todo ese impulso que se le dio desde el lugar que la política no le brindó. Entonces, a ver, yo no es que las compro 100% a las ONG, a mí me parece que son necesarias, pero yo, la verdad es que yo defiendo a la política, a mí me parece que es la política la transformadora de realidades. Nosotros necesitamos de las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, no nos creamos que solo con la voluntad popular o con la voluntad ciudadana se pueden lograr las cosas. Por todos mis años en los organismos de control, lo que yo veo es que una fuerza y otra siempre pujan para lograr que un informe se vea en las tapas o no se vea. Y cuando te toca gobernar, a nadie le gusta que lo controlen. Y este gobierno es otro gobierno que puede tener un discurso y yo le reconozco una voluntad para el control, pero la realidad es que no, en algunos casos no fue demostrado. Yo creo que en el Correo es un caso claro de por lo menos falta de información del gobierno para abordar una temática que a todos los ciudadanos le preocupa, que es la lucha contra la corrupción y transparentar los gobiernos. Y se hace camino al andar. Venimos de muchos años de opacidad también, ¿no? Sí, ayer, mira, vino al programa, ahí donde estás sentado vos. ¿Quién estuvo? El secretario general de la SUTAP, que es un sindicato de portuarios marítimos, ¿no? Es un sindicato chico, vos sabés que dentro de los puertos tenés miles de sindicatos, ¿no? Están los estibadores, bueno, no me preguntes mucho más, pero hay muchos. Sí, capataces, estibadores portuarios. Un montón de trabajo que hay relacionado con el puerto. Bueno, y nos contaba algo parecido a esto, ¿no? La falta de control que hay en los puertos, lo cual no es un tema menor, porque ahí tenés vinculaciones con desde el narcotráfico hasta las grandes empresas que entran y sacan sus productos por los puertos, ¿viste? Muchos negocios. Y decía que era un tema, el peronista, ¿no? Decía que era un tema que no era de este gobierno nada más, sino que era una matriz de negocio que está descontrolada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y también ponía el foco en él es kirchnerista y ponía también sus peros durante el gobierno kirchnerista, porque dice que tampoco hubo ningún tipo de control. A partir de lo que decís de los puertos y en general, uno puede monitorear también la importancia que se le da. Eso se hace a nivel internacional. En la Argentina se está recién haciendo ahora y se está visualizando ahora, poniendo la lupa en eso. Pero también es un síntoma la cantidad de dinero que vos le asignás en el presupuesto a los organismos de control. Si vos le asignás un presupuesto muy magro, es lógico que vos no puedas tener las herramientas y los recursos necesarios para poder controlar. Entonces, eso también te dice mucho del gobierno. En el gobierno anterior nunca fue superior al 1%, o sea, siempre eran dígitos menores al 1% lo que se le asignaba al control. Y yo audité en la Administración General de Puertos cuando era una reciente recibida de abogada y yo trabajaba en un container. Nosotros los auditores de la Auditoría General, la Auditoría General de la Nación le habían asignado un container en el patio. Cuando vos entrabas en el patio de la Administración General de Puertos había un container. Si se inundaba porque llovía, los auditores no podíamos bajar, tenemos que esperar que el agua bajara. Entonces, el lugar que se le da al organismo de control, cuando un organismo de control entra en un organismo, en la forma en que te reciben, la oficina que te dan, también tiene que ver con el lugar que vos le das al control. Si vos crees que el control te viene a jorobar la vida, te estás equivocando, porque en realidad el control lo que te viene es a darte una herramienta para que tengas una mejor gestión. Si nosotros llegamos a entender esto, y si los gobiernos, estoy hablando del Poder Ejecutivo, que es el que por lo menos desde los organismos de control, del control externo nosotros auditamos, si empiezan a entender los gobiernos que los organismos de control son amigos en el sentido de lograr buenas gestiones,
vamos a entender también que el control es oposición. Pero si los organismos de control se utilizan solo como apriete o como oposición, claro, estamos perdiendo la esencia también. Sí. En realidad, si vos haces las cosas bien, por más que te vengan a apretar, también tendría que estar tranquilo. El problema es que las cosas se hacen bastante mal, ¿no? Exactamente. Así pero que, bueno, qué bueno, este detalle de que mandan a la gente a un container es buenísimo. O te mandan a lugares que son pasillos, claro, o sea, sí, las hemos vivido feas, todas, oscuras, las claro. hemos vivido todas y me parece que lo que vos decías, esto fue cambiando a lo largo de los años. La presencia de Leandro Despuy y también de otros auditores que hicieron que la auditoría tuviera una presencia. Bueno, el hecho, perdóname, pero el hecho de que después de Leandro Despuy viniera Echegaray y que durara muy poco, bueno, no es un dato menor, pero no es un dato menor también de que había una... de que la institución también tenía un prestigio que la sociedad no dejó que fuera avasallado así nomás. Totalmente, ¿no? hubo un repudio social. Una defensa. Exacto. Sí, o sea, bien eso, no es que la gente se mantuvo totalmente ajena a la situación. Entendieron que era una persona que no le daba el perfil. Por más que la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera nada dice respecto del perfil del presidente de la auditoría. Sí. Con lo cual eso también es una cosa que es interesante, el crecimiento y la madurez social y de la dirigencia. Sí. Porque eso a Echegaray lo nombró el PJ, sí, que nosotros lo hablábamos en forma personal con algunos dirigentes del Partido Justicialista y les decíamos, a ver, ¿con qué necesidad? ¿Por qué? O sea, claro, ¿por qué? Sí, o sea, no había ninguna... Con era todos exponerse. Los dirigentes, ejemplo... Oscar Lamberto, que es un tipo que viene del control, que viene de haber sido durante mucho tiempo presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso. O sea, no es que el PJ y yo me siento también afectada, porque de hecho yo soy peronista, es que tenemos gente capaz para ocupar ese cargo. ¿Por qué pusiste al peor? O sea, pusiste como a Frankenstein entre todos. Y me parece que también hubo una situación que tiene que ver con lo social, porque la gente sabía quién era Echegaray y también sabía quién había sido Leandro Despuy y qué composición del colegio había, y no dejaron que eso se deteriorara. Con lo cual me parece que ahí también en la reforma de la Ley de Administración Financiera, con la reglamentación del artículo 85, tiene que haber alguna condición mínima. Si a vos te están pidiendo para ingresar a la auditoría muchas condiciones como auditora de campo, normal, ¿por qué no por muchísimo más aquel que tiene que conducir un organismo que tiene que auditar toda la administración pública? Sí, aparte son temas muy técnicos también, ¿no? Son técnicos. Yo soy una mujer política. De hecho, solamente pueden ser auditores, abogados y contadores, ¿no? Abogados y contadores, claro, ciencias económicas afines. A ver, yo no voy a ser tan ingenua. Tiene que tener, es un organismo político, por algo en la Constitución hablan de que tiene que ser elegidos por el Senado y por diputados. Nadie le quita el elemento político. Ahora, un mínimo de condiciones de trayectoria y que no tenga 20 procesos. Y encima esos procesos no son por falta de, que también sería muy grave, de cuota alimentaria. Son procesos que tienen que ver con corrupción. Sí, sin ánimo o con el peligro de caer en de decir una barbaridad. Pero así como a los jueces se les exige cierta conducta, también sería interesante, y creo que la sociedad en todo caso se los terminó exigiendo, cierta conducta, cierta trayectoria a quienes ocupan estos lugares de control. Carla, nos vamos a una tanda que me pasé 7 minutos, perdón. Me copé. En un rato seguimos dialogando con Carla Pitiat. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable, porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica,
Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tendencias. Conté de testamento, conté de tenaz, conté de totalitario, conté de trampa, conté de tranquilidad, conté de tapujo, conté de títere, conté de taquilla, conté de tesón, conté de tumba, conté de tosudo, conté de transmitir, conté de trampa, conté de trascendente, conté de tedio, conté de tempestad. Conté de tilo. Sí. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza. Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia. Pero sé que si somos más, no me dejarán engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. Suspiro es el aliento de mi pérdida. Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición. Ahora comprenderé que soy parte del que piensa y así evitar que la ignorancia se divierta. Por eso no te dejes engañar por la influencia. No en vano, la unión hace la fuerza. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana, 15 grados 5 décimas la temperatura actual en Buenos Aires. Seguimos con Carla Pitiot, diputada nacional del Frente Renovador. Carla, ¿qué me trajiste acá? Me trajiste varios... Te traje un... Esa es una publicación que nosotros hacemos. La otra vez que había venido y habíamos charlado de nuestra página que se llama elauditor.info, que tenemos hace más de 9 años, que es elauditor.info. Lo que hacemos es traducir al lenguaje llano y común los informes de los organismos de control, porque habíamos entendido desde hace ya mucho tiempo que era muy difícil sobre todo para los periodistas. Esto fue dirigido a periodistas porque es un portal de noticias vinculados con los informes del control. Empezamos con la Auditoría General de la Nación y la GCBA y después se extendió a los organismos de control de todo el país. Y unos años después
cerquita incorporamos Análisis de la Gestión Pública, que es otro portal que tiene que ver más con la gestión de Poder Ejecutivo de todas las jurisdicciones y organismos descentralizados que tienen que ver con gestión de políticas públicas. Claro, más actual, digamos, el Auditor Info, que es lo que me explicabas vos antes fuera del aire, lo que hace es justamente mostrar informes de auditorías que siempre van para atrás, ¿no? Auditar lo que pasó, obviamente no podés auditar el futuro y auditar el presente es muy difícil. Lo que nos pasaba a nosotros que no hace... por lo menos es lo que nosotros entendemos que no hace el gobierno, es con todos los informes emitidos por la Auditoría General de la Nación y que pasan por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, que parece que estoy hablando en chino, pero es una de las comisiones, la comisión más antigua del Congreso de la Nación, porque es muy cerquita de la sanción de la Constitución de 1853, que se conformó esta Mixta Revisora de Cuentas, y está formada por diputados y senadores. Yo formo parte de la Mixta Revisora de Cuentas, desde el Frente Renovador, y lo que hace es los informes que pasan por la auditoría después pasan al Congreso a través de la mixta. Y es ahí desde donde se tendrían que hacer como un filtro, una sistematización de los informes por áreas, por ejemplo. Entonces, nosotros, como nadie lo hacía desde el portal del auditor y del análisis de la gestión pública, lo que hacemos es un seguimiento de esos informes. Y cuando detectamos que hay un sector de la política, del Poder Ejecutivo, que está bueno como para poder ver, bueno, a ver cómo está esto. Hubo un montón de observaciones que se hicieron desde el control, cómo está hoy Cedronar, por ejemplo, o un programa puntual de Cedronar en la actualidad 2017. Lo que se hace es hacer una investigación respecto de eso. Nosotros tenemos periodistas que se ocupan de eso y bueno, y es un aporte más también a clarificar y a transparentar la gestión. Sí, yo recomiendo, si hay algún colega escuchando, la verdad que como tengo yo una ayuda de memoria que me hace acordar todas las semanas que pide el auditor.info. No conocía esta otra gestión pública. Análisis de la gestión, que analiza la gestión más actualmente. Pero está bueno, porque hay un montón de informes de los cuales puedes sacar unas notas, mucha nota de tapa, es más, puedes sacar de ahí, ¿no? Por ahí esa información que queda en los organismos de control y no sale que pasa inadvertida, ¿no? O a veces a propósito se tapa. También, muchas veces lo hemos visto. Vos sabés que, y nos metemos ya en temas actuales, ayer o antes de ayer se suspendió una reunión que había convocado el Ministerio de Medio Ambiente, el de Berman, con empresas del sector minero y con los trabajadores también del sector minero. Teóricamente iban a rediscutir las políticas de megamineras en Argentina, que era una buena iniciativa. Claro, faltaban las organizaciones no gubernamentales, los pueblos afectados. ¿No habían sido convocados? Habían sido convocados los trabajadores, que uno piensa a primera vista que bueno. Pero claro, los trabajadores del sector nunca van a decir saquemos la megaminería, porque cobran de ahí. Entonces, bueno, faltaba una pata muy importante. Pero bueno, se iba a avanzar, había que reclamar en todo caso esa participación. La reunión no se hizo, y vos sabés que en ningún medio, obviamente en las agencias oficiales de noticias no salió, pero en ningún medio salió este tema, ¿no? Y como que vos empezás a ver después en los medios de comunicación y todo, que están muy condicionados en su lógica comercial también, con todo el dinero que aportan las empresas. No estoy haciendo ni siquiera una crítica, te estoy pintando una realidad. La Cámara de Empresas Mineras Argentinas está presente como sponsor en muchísimos medios y todo esto, ¿no? Y es un poco lo que hablábamos recién. Seguramente muchas auditorías te ponen a la luz un montón de temas que no se tratan, ¿no? Hoy vos notás que esto es así, que la agenda sigue siendo por ahí tan parcial como pasaba antes, o hay algún cambio de cultura? Me parece que lo que hay es un cambio de cultura en el ciudadano. Entonces hay más interpelación. No se come tanto vidrio. No. Y hemos crecido los argentinos, y me parece que acá no hay que atribuírselo a ningún partido político, porque si no ya surgen, tal vez grupos de la política donde se atribuyen el hecho de que, bueno, la gente participa más.
hay que reconocerle al kirchnerismo una vuelta de los jóvenes a la política y un volver a creer en la política desde la construcción propia. O sea, después que se comieron el relato, que se los engañó, y la verdad que eso duele muchísimo porque hay muchos desilusionados en el medio y hay un tendal de heridos en haberse creído al 100% el relato. Vos podés creer y tener esperanza en un modelo, pero después tenés que hacer también una crítica de eso. Sí, también levantar banderas nobles y después perseguir segundas intenciones termina bastardeando las mismas banderas, ¿no? Por supuesto. Porque hoy, por ejemplo, hablas de progresismo y en general te dicen, ojo, que sé yo, que están los chorros estos, que no sé qué, pero pará, exactamente, por eso o peronismo, hablas de peronismo, por ejemplo, y te remiten a Menem, te remiten a Cristina. Sí, y te hablas de sindicalismo, o sea, es muy difícil hoy decir yo soy sindicalista. Y cuando yo lo digo, por ejemplo, lo digo con tal convicción pero tengo que empezar a explicar. Bueno, es difícil a qué sindicalismo pertenezco. Como arrancaste vos, diciendo, tratando de revalorizar la política. Exacto. Frente a las ONG o al marketing. Exactamente, ¿no? Me parece que es también darle un lugar, ese lugar que se le dio en estos últimos años. Ahora, me parece que es esa madurez la que tenemos los ciudadanos de no comer vidrio y de interpelar también a la política. Esto es lo que el mayor valor, creo, de este momento que estamos viviendo hoy en la Argentina. Que haya reacción o no, que haya reacción o no en la política, y estoy hablando en este gobierno, me parece que sí hay reacción. Hay reacción porque pero porque hay interpelación. Si no, me parece que la cosa se maquillaría bastante como pasa en todos lados. En lo que está pasando, por ejemplo, en los organismos de control, es que también hay una revalorización técnica de los trabajadores. Y vuelvo a insistir, me parece que hay un papel fundamental que, si bien está bastante bastardeado, son las organizaciones sindicales las que también hacen un equilibrio muy importante en la Argentina. Hoy podemos estar en baja. Yo lo hablaba con otros compañeros sindicalistas, decimos, tal vez estamos en nuestro peor momento. Y creo que tenemos que aprovechar esto en mostrar que hay muchos que queremos un sindicalismo nuevo, que queremos una nueva cara para el sindicalismo y que creemos en esos mismos valores de los sindicatos cuando se formaron en la Argentina, con esos ideales, son los mismos, están intactos. Pasó mucha agua bajo del puente y creo que se ha bastardeado a la política, al sindicalismo y a la dirigencia. Pensemos en otra cosa, empecemos a mostrarle a la gente que queremos otra cosa. Estás hablando de transparencia y de control, creo que justamente lo que falta es eso en los sindicatos, ¿no? Aparte de la democratización y un montón de cambios, pero quizás la gente lo que reclama es eso, un poco de transparencia, porque esa cara seguramente con la que termina cuando vos defendés al sindicalismo o te identificás como originaria de esa rama, es fruto también de eso, ¿no? De la oscuridad con lo que uno piensa los sindicatos en la Argentina, pues fíjate que en otros países al contrario, ¿no? Son muy respetados hasta por las propias empresas. Sí, lo que nos pasa también, y esto hay que decirlo, nosotros los sindicalistas argentinos somos muy respetados en el exterior, o sea, en la OIT, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos una historia de construcción y de haber sido muchos años un balance en los gobiernos, un apoyo a los gobiernos o en algún momento una oposición muy fuerte, más fuerte que la propia oposición política desde los partidos. Entonces, cuando vos vas a la OIT, por ejemplo, este año me encanta porque me toca por primera vez ir a la OIT a representar a mi sindicato junto con el secretario general. Pero él me dice, ¿vos te vas a dar cuenta ahora cuando vayas del respeto que nos tienen desde otros países al sindicalismo argentino? Eso es el caso argentino, el caso sindical argentino. Me parece que tenemos que rendirle un homenaje y hacer historia con eso, no aprovecharnos malamente, y me parece que también el sindicalismo amerita, por las últimas fotos que ha tenido, y mirá que lo estoy hablando con todo el dolor del mundo y haciendo una crítica constructiva, nuevas caras. Y te hago una pregunta. Nadie dice sacarlos a los que están, pero que ellos también se ayuden a los nuevos que venimos para poder formar cuadros sindicales y con las mismas banderas hacer una defensa real de los derechos de los trabajadores, que hoy yo creo que muchos no se sienten representados por nosotros. Tengo una pregunta de esas que me interesan a mí y por ahí te va a interesar a vos responderla y no a mucha más gente, pero me parece que es un tema que tiene que ver con lo que está pasando a nivel mundial con el sindicalismo. Vos sabés que las empresas
tienen ya una clara organización global, ¿no? Sí. Esto les permite hacer muchísimos negocios, tener muchísimo poder, evadir muchísimos controles, en fin. Sin embargo, la tendencia o la no tendencia de los sindicatos me parece que es a conservar sus territorios, ¿no? Y no pensar regionalmente y menos aún de forma globalizada. ¿Esto es así? Sí, porque tenés más conservar poder. El kiosco. Concentrás más poder de esa manera. Como sindicato, decís. Y claro, porque tenés tu porción de territorio. A ver, siempre tenés tu porción de territorio porque buscas un territorio propio, sí, con una actividad afín a los trabajadores que vos defendés y a los que les querés garantizar los derechos. Sí. Entonces, tiene una lógica eso, sí, tiene una lógica, pero eso también atomiza. Claro. Y enfrente tenés aparte a empresas a megas empresas, claro, que son las grandes, lo que se dicen las multinacionales, sí, donde no sabés dónde está la cabeza. Claro. O sea, sí, son esos dragones con 3, 4 cabezas que son monstruos que frente a un sindicalismo atomizado, por supuesto que pierde muchísima. Sí, es interesante el análisis que haces y es real, es real. Ahora, por eso creo que así como a nivel internacional nosotros tenemos que ir, yo me preguntás cómo, y la verdad que creo que todos nos estamos replanteando las nuevas formas de sindicalismo. Yo pensaba, no como que iba a ser la solución pero con el triunvirato de la CGT, sí, uno creyó no que iba a haber un cambio estruendoso, pero sí que estábamos hacia un camino, y yo todavía tengo esperanza de que así sea, de que esto sea como una transición hacia un nuevo modelo de sindicalismo. Ese personalismo que también se ha dado en los partidos políticos, sí, o sea, en la Argentina vos estás en uno que también exacto, la cabeza uno no habla a veces del Frente Renovador, sí, hablas del masismo, del macrismo, del menemismo. Entonces, sí, nosotros venimos de una historia donde nosotros siempre necesitamos un salvador. Lo mismo pasa en el sindicalismo, o sea, sos moyanista, sos de Barrio Nuevo, sí, sí, entonces, sin hacer ninguna crítica hacia las políticas, pero me parece que ese personalismo va virando hacia un nuevo modelo sindical. Ojalá que estemos a la altura de las circunstancias para acompañar esa transformación. Me parece que una de las cosas fundamentales tiene que ver con la no renovación automática, o sea, limitar los mandatos en los sindicatos, así como se deben limitar los mandatos en la política, empezar a esas buenas prácticas que se dan a nivel internacional, empezar a adoptarlas. Ojalá que así sea, ojalá que estemos a la altura de las circunstancias y que este nuevo modelo sindical esté acompañado también por las nuevas necesidades de nuestros afiliados y de los trabajadores, porque el mundo del trabajo va girando a un ritmo que no estamos acompañando desde los sindicatos. Es mi opinión, me parece que tenemos que estar más ágiles y más dinámicos, porque el mundo del trabajo se mueve y se está transformando. Y me parece que en la Argentina nos estamos quedando atrás. Y en la Argentina se está volviendo a mencionar dos palabras que supongo que para el sector de los trabajadores son preocupantes, que es flexibilización laboral. ¿Cómo ves que viene el gobierno en cuanto a esta postura? Bueno, ¿crees que hay una intención clara de volver a esa flexibilización que fue tan famosa en los 90 y que tanto daño hizo? Sí, hay algunos proyectos que tienen todas las ganas y toda la pinta. Sí. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar como contrapunto, no oponiéndonos absolutamente, porque eso es lo que te pasa también. Tienes compañeros que te dicen, no se trata, a ver, tratémoslo en la Comisión de Legislación del Trabajo. Busquemos alternativas. Hay que modernizarlo. Claro, o sea, no nos olvidemos que a nivel internacional se está pidiendo, por ejemplo, y no sé si seguramente ustedes lo sabrán, que las máquinas paguen aporte sindical, por ejemplo, o aporte patronal y sindical. Que es una cosa impensada, que es un libro de ciencia ficción, que el robot pague. Obviamente, nosotros los sindicalistas, si pagan aportes patronales, tienen que pagar el aporte sindical. O sea, vamos a tener afiliados robots. Es muy loco, bueno, no sé, yo lo tomo medio en gracia, pero es lo que se viene, es lo que se viene. Entonces, nosotros tenemos un caudal de recursos, de mano de obra, de hombres y mujeres trabajadores
que tienen que adecuar sus trabajos y que no significa que se queden sin laburo, claro, sí. pero sí nos tenemos que adecuar a la nueva realidad, a las nuevas tecnologías. Queremos empresas más productivas, queremos empresas que sean, que generen, que generen realmente nuevas inversiones, que se generen nuevos movimientos. Pero el debate hoy, y digamos, que plantea el gobierno, ¿por dónde pasa? No, pasa solamente por la flexibilidad. Y bueno, porque por ahora necesita eso. Me parece que no está viendo la otra pata, que me parece que es la que la tenemos que aportar nosotros. Por eso me parece que negarse a una discusión tampoco lleva a nada. Yo comprendo que el gobierno busca también su interés y tiene una visión determinada. Y una necesidad también de que también entren los capitales y toda esta historia. Por supuesto, entonces tiene que ser atractivo. O sea, tenemos que empezar a mostrar a la Argentina, esto le cuesta a muchos, que ven en este nuevo gobierno como el gran enemigo de la clase popular. Yo esa no me la creo. Yo no creo en eso, de que este gobierno nos haya venido, que nos haya venido a molestar y a joder la vida a los trabajadores. No lo creo. ¿Que gobierna para los ricos tampoco? No, tampoco. Me parece que tiene una visión del Estado muy parcial. A mí me toca ser defensora de los trabajadores estatales. Entonces, me parece que no conoce el Estado mucho. Bueno, habrá que ayudarlo. Para el promedio, todo este discurso tuyo tiene un olor a naftalina increíble. Por supuesto. Hay un desprecio por la política. Hay un desprecio. En la media, digo, no en todos. Desprecio por la política, que eso duele, y más para los que venimos de la política desde que nacimos, porque nosotros vimos a nuestros viejos cambiar las cosas. ¿Dentro del masismo no pasa eso? Perdón, de Frente Renovador, ¿no? Dentro del masismo. O tenés también este debate. No, yo lo tengo. Modernos versus. No, hay de todo en el Frente Renovador, pero nosotros tenemos una concepción de respeto por... Hay algo que sí compartimos todos. Para nosotros el Estado tiene que ser garante de lo mínimo, de las necesidades mínimas del pueblo, y entendemos que tiene que ser un instrumento. Y la verdad que todos los que estamos en el Frente Renovador somos tipos que venimos de la política desde diferentes espacios. Tenés radicales, como Cecilia Moró, como Alejandro Snope de Jujuy, tenés peronistas como yo que nunca militamos en otro espacio que no fuera el peronismo, y que en realidad que no milité en ningún espacio, porque nunca milité desde el sindicalismo en el peronismo. Y tenés tipos que también vienen que son Frente Renovador 100%, que son así como hay Propuro, que son fundadores del Frente Renovador, y yo los respeto absolutamente porque vimos, y en ellos vieron en su momento en Sergio Massa, un tipo diferente, que pensaba en el Estado como un dador, pero no un papá que te soluciona todos los problemas. ¿Dónde anda Hugo Grimaldi? Yo lo quería acá para el pase, ¿no está? Estaba haciendo, no quería meterme a hablar de política partidaria para que viniera Hugo Grimaldi, que acá está. Hola. Hugo, estábamos esperándote para meternos a hablar un poquito, poquito de coyuntura. Bueno, Hugo Grimaldi ya estamos en su horario, Carla, así que estamos robando. No, por favor. Queremos esperarte para hacer el pase con Carla y hablar y meternos un poquito en lo que es la política partidaria y preguntarte, y ya te dejo, Hugo, con esta sensación de polarización que hay, bueno, ¿qué papel juega la ancha avenida del medio? Sí. A ver, ¿qué papel? Nosotros tenemos un papel claro. Nosotros siempre quisimos, y tal vez nos pusimos, creo que ese fue un error, ponernos en un medio cuando muchos no nos sentíamos en el medio, nos sentíamos como una alternativa diferente. Yo comparto muchísimo de la política kirchnerista. Tal vez hay mucha más que no comparta, pero hay mucha que sí. Y en este gobierno, en el actual, yo vi una esperanza que yo también la tuve en el sentido del cambio, porque si yo en realidad
estoy compenetrada con lo que me propone Sergio Massa desde su política, y es una política de cambio respecto de los 12 años que vinieron, que pasamos, y que la verdad que mucho la sufrimos. Esto lo digo en términos personales. Entonces, para mí el Frente Renovador, y yo me siento que yo soy una alternativa diferente, que soy una alternativa distinta en la ciudad de Buenos Aires, que somos una alternativa diferente en la Argentina. Esta polarización la tenemos que sufrir, la tenemos que transitar, y me parece que a nosotros nos perjudicó. Esto es con total sinceridad. Bueno, buscaremos la manera en que la gente entienda que nosotros no estamos buscando que nos ubiquen en un lugar, en un espacio geográfico, físico determinado. Me parece que esa también es un error. Bueno, ¿dónde ubicamos al Frente Renovador? Nosotros somos una alternativa. Nosotros somos una alternativa que a nosotros nos sirve desde el adentro, desde el puertas para adentro, cuando hablamos de política con el grupo que formamos parte del grupo técnico y político, que nosotros le tenemos que dar soluciones a la gente, y le tenemos que también aportar soluciones desde el lugar que hoy nos toca. ¿Qué nos toca? Hoy ser una fuerza muy interesante en el Congreso de la Nación, por ejemplo. ¿Y cómo podemos aportar? Y bueno, aportamos desde nuestros proyectos de leyes. O sea, no queremos ser gobierno hoy, porque no lo somos, porque no es nuestro rol. Tal vez nos equivocamos en algún momento en pensarnos y ubicarnos en un lugar de gestión, y nosotros somos un lugar de oposición. Y estas elecciones son legislativas. Sí. Bueno, entonces yo te voy a preguntar como te preguntaría el ciudadano común, si no está desperfilado el Frente Renovador, porque ¿son peronistas o son progresistas? ¿Están más cerca de Stolbizer o más cerca de Randazzo? No, y ese es el tema. Nosotros no buscamos perfilarnos ni como progresistas ni como peronistas de Randazzo. Nosotros nos buscamos perfilar, y esto lo compartimos muchos, y yo creo que todos, nos buscamos perfilar como Frente Renovador, que tiene muchísimos elementos humanos, políticos adentro, que sabemos lo que queremos y sabemos lo que queremos para nuestro país. Nosotros hemos buscado, sí, armar lo que antes se decía como esa plataforma política, y nosotros creemos que tenemos una plataforma política muy clara, que tiene que ver con cuestiones económicas claras. Nosotros no hubiésemos hecho las cosas que hizo este gobierno respecto de políticas económicas, tal vez lo hubiésemos hecho más paulatino, de otra manera. Hubiésemos buscado, por ejemplo, luchar en serio contra la inflación. Esto, yo no soy economista, pero es lo que escucho y que comparto absolutamente con nuestros compañeros economistas, que se han puesto al hombro muchas de las leyes que salieron el año pasado para apoyar al gobierno, porque entendíamos que teníamos que salir de un atolladero que no era el 2001, pero nos estábamos acercando al 2001 en la crisis. Entonces, son búsquedas de políticas que tienen que ver con esto. En lo social, nosotros tenemos clarísimo lo que hubiésemos hecho con los planes sociales. No estaríamos hoy, en el 2017, discutiendo, ¿pasan o no los planes sociales a planes de trabajo? Lo hubiésemos hecho desde el día 1, pero paulatinamente con un proyecto vinculado con los que cobran planes sociales, siguen cobrando el plan social, pero por 6 meses nada más. Estas son medidas decididas y firmes, pero paulatinas en el tiempo, para no romper con ningún interés. Obviamente, los que están cobrando plan social se tenían que insertar en las empresas. Hoy no estarían las empresas discutiendo tomo o no tomo a los trabajadores, porque esos trabajadores que quedaron fuera de los trabajos, o que quedaron fuera del ámbito laboral, ¿cómo los incorporás hoy a las empresas si no están capacitados, por ejemplo? Ese es el gran dilema que tenemos. Sí, contra natura, y bueno, pero habría que, tendríamos que haberlo empezado desde el día 1, en enero del 2016, a discutir estos temas. Nosotros los planteamos hasta el hartazgo en el Congreso de la Nación. Empecemos a discutir. Esto va a ser una bola que se va a venir. Entonces, vos me preguntás cuál es nuestro perfil, y nuestro perfil tiene que ver con generar más trabajo. No, yo sé cuál es tu perfil. Lo que intuyo es que por ahí el perfil está bastante diluido para la gente, para el votante. Y acá voy a ponerte, acá te voy a poner en un lío quizás, pero te la tiro también. Otra cosa que quizás al votante no le gusta es el excesivo protagonismo de Sergio Massa.
si bien la Argentina es una sociedad que prioriza las figuras, porque más que las instituciones. Sí, lo hablábamos recién. Estaban hablando de eso. Bueno, entonces digo, eso mismo por ahí les está jugando también en contra, porque yo creo que debe tener el Frente Renovador uno de los mejores equipos técnicos que se pueden armar. Desde lo económico, ella nombraba todo lo social. Daniel Arroyo es fantástico. Digo, en ese aspecto está todo bárbaro. Me parece que el principal problema ante el votante es que no los perciben en un lugar. Quizás por Sergio, no lo sé. Él habrá hecho su autocrítica también frente a ustedes, pero me parece que ese es el tironeo que tienen. Por eso es muy interesante lo que decís, porque uno no tenés que 100% dejarte llegar por la percepción, pero es muy importante para nosotros desde la política, para los dirigentes políticos y para quienes tenemos una ambición de poder, y hay que decirlo sin ponerse colorados, porque uno tiene ambición de ser gobierno. Por eso sos político. Por eso uno trabaja en la política, pero esa percepción desde el adentro a veces nos cuesta, porque nosotros nos manejamos en trabajo en equipo. O sea, ese personalismo, eso es lo que vos decías, tal vez el excesivo mostrarse o personalismo de Sergio Massa, desde el adentro nosotros no lo percibimos, porque Sergio es un tipo que nos escucha a todos, que está constantemente reunido con todos los dirigentes, no solo de la provincia de Buenos Aires, que son los que a veces uno les da más importancia, pero de todo el país. Te escucha, está todo el tiempo pidiéndote que bueno, pásenme proyectos. O sea, es un tipo muy abierto en eso, y tal vez esa es la percepción que la gente no tiene. A mí me consta como periodista que es verdad que Sergio Massa está cambiando, quizá por la propia presión de ustedes. No sé si eso se transfiere al gran público. Claro. Y no quiero hablar puntualmente de la ciudad de Buenos Aires, porque se sabe que la ciudad de Buenos Aires por ahí es un poco refractaria al peronismo en general, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces ahí hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajarlo desde otro lado. Claro, exactamente. O sea, sin negar los orígenes, yo voy a seguir diciendo siempre que soy peronista y sindicalista. Sí, viste que ese abuso de la B de la Victoria a veces también se banalizó tanto que a veces uno te sale del corazón hacer la B de la Victoria y a veces uno se cuida. Pero te empieza a pasar eso, nos empezaron a pasar cosas raras a los peronistas. Bueno, que sentíamos... ¿Quién era? Aníbal Fernández, que decía que no había que cantar la marcha peronista. Sí, al principio ni imágenes de Eva ni de Perón, ni la marcha peronista. Y, por ejemplo, mi viejo, que tiene 71 años, iba a decir 72, me mata, 71 años, claro, me decía, yo como peronista de toda la vida, siento que a mí viste, los ocupas que me ocuparon mi casa. O sea, él se sentía que los habían sido los ocupas del peronismo. Pero mira, yo he escuchado a Cristina hablar del pejotismo, pero hablando de modo bien despreciativo. Peyorativo. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, y ahora que necesita, se acerca y trata de armar una unidad o como sea. Nos tira flores a los sindicalistas. ¿No escucharon eso? Además. Estuvo fantástico. Bueno, está muy interesante. De acá a octubre va a estar muy bien. Yo la verdad que espero que el Frente Renovador, que es de gente muy racional en general, se perfile mejor. ¿Vos terminás mandato cuándo? 2019. O sea que seguís. Bueno, porque yo creo que a la ciudadanía le puede venir bien. Ese asunto de la ancha avenida del medio suena lindo para el marketing, pero le puede venir bien una fuerza que sea equilibrio. Me parece que en ese aspecto ellos pueden estar bien orientados. Capital es un distrito muy complicado, ella es de Capital, muy complicado. Sí, Capital, yo te digo la verdad, es una causa perdida. Es muy difícil, muy difícil. Claro. Aparte con figuras tan fuertes, ¿no? Vas a tener que acá jugando va a estar interesante. A ver, más allá de que uno lo va a vivir en primera persona, por las elecciones, va a ser muy interesante el perfil. Y ahora, bueno, con el hecho de que Ocaña se fue a provincia, pero en Cambiemos también ahí fue un golpe para Martín Lustó, pero bueno, veremos. Nosotros vamos a hacer una propuesta del Frente Renovador en la ciudad. ¿Y Martín Lustó acercándose a ustedes?
Y bueno, eso es bienvenido Martín Lustó. No es no está para despreciar, ¿no? Y ustedes acercándose a él. Y bueno, veremos. Ustedes serían bienvenidos también, supongo, ¿no? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que Claro. no? ¿Cómo que no? Ahora Reyes Larreta estarían problemas ahí. Bueno, sí. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires necesita también una movida de estantería. Un restyling. Y sí, Es ¿viste? probable. Eso de que eso fue antes. Él estuvo siempre, o sea, Ahí sí, claro. Es como el peronismo para de la las buenas provincia y de para Buenos las Aires, malas, claro. porque la verdad que nosotros tenemos una ciudad hermosa y se ha transformado la ciudad, pero hay problemas coyunturales Sí, que a nosotros nos duele, o sea, venir Mereció caminando otro por programa, venía caminando, bajé del subte, ver gente durmiendo en la calle, la verdad que Vas a eso, la zona sur y yo no quiero buscar, uno busca culpables y no los encuentra, pero la realidad es que a uno le duele, pero te duele en el alma que haya bebés durmiendo en la calle. Entonces, hay una pobreza estructural en la Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, porque eso de que en la ciudad de Buenos Aires no sucede es bajarse del subte y verlo, ¿no? Así que bueno. Hugo, buen Caballero. programa. Bueno, vamos a tener un montón de cosas que... Bueno, trataremos de hablar con Graciela Ocaña también, ya bueno. que la nombramos recién, muy vamos a bien. ver si podemos. Porque además Graciela es denunciante de Gustavo Arribas. Claro. Con lo ya cual me volvió otra va vez a la- cerrando, en todo Sí. caso, a varias puntas. Como nota, es si podemos interesante. hablar con ella. Y obviamente el caso Arribas, me parece que va a estar ahí arriba Sí, sí, de Toma- la información. Toma otra vez mucha importancia. Sí, claro. Bueno, buen programa, Carla, Bueno. te agradecemos muchísimo. No, que al hayas contrario, venido. gracias Hugo, gracias No, al chicos, contrario, un gusto. al contrario. Le agradecemos a Carla Pitiot, diputada nacional del Frente Renovador, por haber estado aquí con nosotros. Nos despedimos, nos reencontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana, se quedan junto a Hugo Grimaldi. Gracias. Chao. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Los préstamos personales de Banco Provincia te acercan a tus sueños. Conocelos en bancoprovincia.com.ar. Con Buenos Aires Elige, 500 millones de pesos se van a destinar directamente a hacer realidad las propuestas de los vecinos para la ciudad. Registrate en buenosaires.gov.ar/BA Elige. Subí tus ideas para la comuna que quieras y también apoyá las que más te gusten de otros vecinos. Las propuestas más votadas van a volverse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de 1000 colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy, vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque es hoy y el hoy